Amén, gloria a Dios. Bendiciones, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Amén, qué bueno. Puedes decirle a la persona que estás a tu lado, hoy es un día de bendición. Damos gracias al Señor por este tiempo. Quiero darle la bienvenida a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Esperamos que la palabra del Señor sea de mucha bendición, de mucha ayuda sobre sus vidas, de una manera muy, muy especial. Vamos a continuar enseñando lo que he estado compartiendo estos últimos domingos sobre esta serie de El enemigo invisible. Mi propósito es mostrar lo que la palabra enseña, lo que la palabra dice, ¿verdad? De todas lo que el Señor quiere que comprendamos en este tiempo. Quiero que vayan al libro de Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 14. Si puedes poner por favor el timer en el monitor, aquí los de control. Póngame el timer, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 13. Voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Quiero que por favor, si tú tienes tu Biblia en tu teléfono o en tu tableta, por favor que trates de seguir conmigo los versículos que vamos a estar leyendo, porque es muy, muy importante. ¿Alguien de Master Control me puede decir, por favor, si han puesto el timer, que lo veo aquí en 0, para yo poder guiarme? Si no, va a ser las 3 de la tarde y yo voy a seguir y pensando que tengo bastante tiempo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Digan conmigo, armadura de Dios. Una vez más, armadura de Dios. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar ¿cómo? ¿Estar cómo? Firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que tu palabra es poderosa, Señor, que puede llegar a nuestro corazón, transformar nuestra vida. En este momento, Señor, de una manera muy especial, te pido que la presencia de tu Espíritu Santo, la gracia del Espíritu de Dios, sea sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, y que seas tú, Señor, de una manera muy especial, hablándonos a través de tu palabra. Habla nuestro corazón, habla nuestra mente, que nuestro entendimiento, bendito Dios, sea basado en lo que tú quieres revelarnos a nosotros. Te damos las gracias por este tiempo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Les pido que vayan conmigo siguiendo la palabra. Voy a tocar en este momento el tema, en esta serie del enemigo invisible, el arma de la verdad. El arma de la verdad. La palabra aquí claramente dice en ese versículo 13 que debemos de tomar toda la armadura de Dios. No dice una parte, tomad toda la armadura de Dios. Y dice que la razón por la cual nosotros debemos de tomar la armadura de Dios es para poder resistir en el día malo. Para que podamos resistir en el día malo. Yo quiero que sepan que se acercan momentos, se acercan a lo que la Escritura se refiere como días malos. No estoy hablando en este momento de que te va a ir mal, no estoy hablando de que vas a tener un montón de problemas. Estoy hablando de cómo poco a poco
poco a poco, en el mundo, en la sociedad que vivimos, se está preparando un ambiente, una atmósfera para que se manifieste la maldad, para que se manifieste el inicuo, para que se manifieste el anticristo. Se necesita que haya ciertos elementos en su lugar. Eso no significa que nosotros vamos a escondernos. No significa que nosotros vamos a tomar una actitud de estar ahí escondidos. La Biblia dice que en esta batalla, recuerden, es en ese mismo pasaje donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia que nuestra lucha no es contra sangre y carne. En el versículo 11, el apóstol ha dicho que nos revistamos con toda la armadura de Dios. Mira que dice toda la armadura de Dios. No dice una parte, dice toda la armadura de Dios. En el versículo 10 nos dijo que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos dicen amén a eso? De fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nos dice, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra vuestras huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El tema que yo voy a tratar en este momento, yo te pido que le prestes mucha atención. Muchas veces dice la palabra en el libro de Proverbios que es injusto que juzgar una cosa antes de tiempo. Uno tiene que analizar, uno tiene que tener todos los conceptos correctos para poder uno entender qué es lo que uno está viviendo. La Biblia aquí habla de poder resistir en ese día malo. Y dice que el versículo 13, y habiéndolo hecho todo, dice que estar firmes. Habla de mantenernos firmes. Y nos comienza a decir que nuestra firmeza, el mantenernos firmes, el mantenernos perseverantes, nos tenemos que ceñir nuestra cintura con la verdad. Ceñir nuestra cintura con la verdad. Este mensaje, el arma de la verdad, porque necesito explicar ciertas cosas antes de entrar. Te das cuenta, muchas veces se llega inmediatamente a hablar sobre la armadura de Dios sin definir correctamente ciertos conceptos. Y si no los definimos, eso nos lleva a una interpretación errónea de lo que la palabra está diciendo. Esta palabra que voy a compartir en este momento es para todo hijo de Dios, toda hija de Dios, toda persona que ha nacido de nuevo, que todavía cree que la palabra de Dios es más preeminente que cualquier opinión, que cualquier filosofía, que cualquier ideología, que cualquier movimiento social, que cualquier cosa que se esté dando. Es para esa persona que dice la palabra de Dios es superior a todo esto. De lo contrario, mis amados hermanos y hermanas, lo único que tendremos son opiniones. Y cuando no hay algo que rija nuestra opinión, entonces es una discusión de opiniones. La palabra dice que nos ciñamos con la verdad y que nos revistamos con la coraza de justicia. Yo les voy a explicar algo. Es muy diferente el concepto de verdad que tiene la gente en la sociedad de estos días. Es muy diferente el concepto que tiene de justicia la sociedad de hoy día de lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor, de lo que dice la palabra del Señor. Voy a leerles un pasaje que tiene que ver con la verdad de lo que dice la palabra y cómo la gente de ese tiempo reaccionaban y cómo el profeta habla de parte de Dios acerca de esto. Isaías capítulo 59. Isaías 59, versículo 14. Este pasaje es un pasaje bien fuerte donde Dios está hablando a través del profeta.
Y mira lo que dice el versículo 14. Se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. Lo vuelvo a leer. Se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. Mis amados hermanos y hermanas, estamos viviendo, y tengo que mencionarlo, en una cultura que está inundada de falsedad y de mentira. Aunque mucha gente habla acerca de querer hacer la verdad en este mundo y de querer hacer la justicia en este mundo, el concepto de justicia y verdad que encontramos en la Biblia es completamente diferente del concepto de justicia y verdad que pueda tener una persona en este tiempo. Por eso es que digo que este mensaje es para aquel creyente que todavía cree que la palabra de Dios tiene mayor preeminencia. Uno de los mayores errores que a través de la historia de la humanidad, el ser humano ha cometido, y debido a esa posición se han llevado a cabo atrocidades que están redactadas en la historia de la humanidad, es lo que se llama neutralidad. Neutralidad en la sociedad de hoy día. ¿Cómo una persona neutral puede hablar la verdad? Una sociedad donde mejor no me meto en eso, mejor no me envuelvo en eso, es mejor que no me meta en nada. Y es como el avestruz que mete la cabeza en la arena cuando hay peligro y todo el cuerpo está de fuera. Muchas personas siguen creyendo que su posición de neutralidad no les va a afectar. Y cuando hablo yo de esto, no estoy preocupado por mi vida. Lo que me preocupa es la generación que viene. Isaías está hablando de parte de Dios y dice: se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. Cuando hablo de esta manera, puedo ser catalogado como un pastor religioso, un pastor que está cuadrado, un pastor legalista. Pero hay una verdad de la palabra de Dios. Yo quiero que sepan, amados hermanos, la neutralidad de una persona. Yo no estoy diciendo la semana que viene se manifiesta el anticristo. No estoy diciendo en 15 días es el fin del mundo. No estoy diciendo en un año viene la tribulación. Pero ¿qué pasará? ¿Qué pasará de nuestros hijos? ¿Qué pasará de nuestra descendencia cuando en el momento que venga el día malo no sepan qué hacer? ¿Qué tal si ellos son ahora, ya en ese momento se han convertido en parte del grupo neutral? ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué sucederá con ellos? ¿Qué experimentarán? Solo alguien que ya ha tenido hijos, que ya ha tenido nietos, puede entender claramente esto. Por eso es que muchos millennials están involucrados en social justice. Porque todavía no son padres de familia. Espera que tengan hijos.
Y si son buenos padres, te aseguro que se van a preocupar de qué es lo que sus hijos están viendo, qué están oyendo, qué les están enseñando. Iglesia, ¿no se dan cuenta ustedes que estamos en desventaja en relación a la verdad del mundo? ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que la iglesia ha reaccionado ya demasiado tarde a todo lo que se está dando en este mundo? ¿No se dan cuenta que el adoctrinamiento que se está dando es que la gente simple y sencillamente no haga preguntas? Pastor Armando, ¿para qué se complica la vida? Mejor cállese y predique como predicaba antes. Y no se mete en nada. ¿Para qué? Siempre va a haber esto, siempre se va a dar esto. Es que no se trata de eso. Se trata de definir lo que la Biblia enseña acerca de la verdad. De acuerdo a 2 de Tesalonicenses, vamos a regresar luego a este pasaje de Isaías. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 9 al versículo 10, dice de esta manera, o leo el versículo 8, dice: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Nota eso. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Satanás está trabajando de cierta manera con todos sus demonios. Satanás no lo vas a ver así con cachos rojos, con un cola y con un tridente. Es la sociedad, la forma de pensar, porque tú le cambias o tú dominas la forma de pensar de una sociedad y la has controlado por completo. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, y dice que vendrá con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Esta persona hará señales, hará poder, va a convencer a mucho mundo. Escucha bien, si no has apuntado nada y puedes apuntar esto, quiero que sepa. La gente hoy día dice: no, a mí no me gusta la religión, yo no quiero ser religioso. Lo he dicho muchas veces. Al final de los tiempos, habrá una sociedad más religiosa que nunca antes ha habido en la historia de la humanidad, porque estarán adorando a la bestia. Habrá mucha religión. Con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Yo quiero que, hay tantas cosas que yo quisiera decir, pero no puedo por cuestión de tiempo. Yo quiero que sepa que la razón por qué esta gran cantidad de personas son influenciados no solamente por los milagros, por los prodigios mentirosos que se va a hacer, sino no solamente porque las personas tenían una cuestión equivocada, algún vicio o algo, sino que todos ellos tenían algo en común. Todos ellos tenían un elemento en común. ¿Cuál era ese elemento en común? Porque no recibieron, dice ese versículo 10, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esa generación, esa sociedad de la cual está hablando, cuando se manifiesta el inicuo, cuando se manifiesta el hombre de pecado, hay una sociedad que tiene una característica: no quieren saber la verdad y aceptan cualquier mentira como verdad. No recibieron el amor de la verdad. Nuevamente aquí es la verdad de la palabra. Hay dos áreas en la cual la verdad tiene que ser establecida seguramente.
Una de esas áreas es la iglesia y otra de esas áreas es en la vida personal. Hoy voy a hablar solamente de esa verdad establecida en la iglesia. Leímos al comienzo en Juan 6, capítulo 13, versículo 14, de que la verdad es un arma. Ceñidos vuestra cintura con la verdad. Cuando tú te ciñes, tú te sientes más seguro, tú te sientes más firme. Ceñidos, dice, vuestra cintura con la verdad. La verdad es un arma. El Señor Jesucristo, hablando, que luego vamos a ver otros versículos en ese pasaje, pero el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 31, dice, entonces, permíteme hacer algo acá. En el versículo 31 dice de esta manera: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿A quién les está hablando Jesús? A los judíos que habían ¿qué cosa? A los judíos que habían ¿qué cosa? A los judíos que ¿qué cosa? Que habían creído en él. ¿Cuántos aquí han creído en Jesús? ¿Cuántos han creído en Jesús? Entonces quiere decir que esta verdad se aplica a nosotros. Amén. Entonces Jesús decía a los judíos: yo te pido que me escuche, yo te pido que pongas atención, yo te pido que tomes nota, que medites en esto y luego decidas en tu corazón si lo que te estoy compartiendo es equivocado. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra. No dice si vosotros permanecéis en su opinión. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Es decir, han creído en mí. Y si permaneces en mi palabra, entonces verdaderamente eres un seguidor mío. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Os hará libres. Satanás no puede estar donde la verdad está presente. Noten ustedes que las personas a las cuales Jesús les habló se ofendieron. Jesús es ambas cosas a la misma vez. Y no sé si estás de acuerdo conmigo. Jesús es la persona más humilde que ha caminado sobre esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús es la persona que verdaderamente manifestó y manifiesta lo que es la vida de Dios. Jesús, nuestro amado Jesús, manso, tierno, compasivo, misericordioso. Todo eso es Jesús. Pero también Jesús es otra cosa. Es bien ofensivo. No es ofensivo porque Él es ofensivo. No es ofensivo porque le gusta ofender a la gente. Fue ofensivo porque hablaba la verdad y la verdad incomodaba a muchos. No porque Él fuera ofensivo. Estas personas que les hablaron, Jesús les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La mayoría de ustedes contestaron amén, gloria a Dios. Pero dice el versículo 33, ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿De qué tengo que ser libre? Nuestros jóvenes, la sociedad en la cual vivimos, los están casando, no casando de casarlos en matrimonio. They're hunting them. Están detrás de sus vidas. Y la meta es hacer que ellos lleguen a tener una opinión adversa acerca del evangelio y la iglesia del Señor Jesucristo. We will see young people diciendo: sí, eso es esto, eso es lo otro, la Biblia puede decir esto, pero
nosotros opinamos esto y esto y esto y esto, y la mayoría es la que manda. La verdad tiene que ser establecida en la iglesia. Esta gente comienzan a discutir con Jesús. Y Jesús le dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le dice, si yo los libero a ustedes, van a ser verdaderamente libres. Recuerden, hace muchos años atrás enseñé acerca de la libertad. El tema se llamaba la libertad tiene que ser administrada. En el versículo 44 de ese mismo pasaje, de ese mismo capítulo 8, voy a leer desde el versículo 41. Escuche las palabras de nuestro amado y tierno Jesús. Versículo 41. Le dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais. Porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Versículo 44. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? ¿No me creéis? Aquí vemos a nuestro Jesús amado hablando acerca de esa verdad. Rápidamente les digo y les menciono en las Escrituras, porque hoy tenemos Santa Cena. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Vamos a ver varios versículos. Recuerden, les dije que la verdad tiene que ser establecida en dos áreas. ¿Cuáles son? Una es la iglesia y otra es ¿en dónde? En nuestra vida personal. La verdad es algo que abrazas. La verdad es algo que buscas y la entiendes y la recibes, especialmente la verdad de la palabra. La verdad de la palabra. Vamos a ver entonces algunas cosas. Rápidamente, vayan conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Leamos desde el 14, por favor, pon el 14. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, versículo 15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Diga conmigo, casa de Dios. Una vez más, casa de Dios. Dice, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Hay una manera de conducirse uno en la casa de Dios, pero mire lo que termina diciendo, que es la iglesia. La casa de Dios dice que es la iglesia del Dios vivo. Y hay una frase que termina al final de ese versículo. Por eso es que le pido que vayan viendo ahí en sus teléfonos. Dice, ¿qué cosa? Columna y sostén de la verdad. Dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Lo cual significa, si la verdad no es establecida en la iglesia, ¿qué es la columna y qué es lo que sostiene la verdad? Entonces, ¿qué tipo de sociedad vamos a tener? ¿Qué pasa si yo como pastor sigo la corriente y dejo de usar nombres personales y uso pronombres? Para no ofender a nadie, si estoy llamando a un hermano al frente de la plataforma y es uno, pero tengo que decir, ellos pasen por favor.
Tal vez algunos de ustedes ni idea tienen de lo que estoy hablando. Porque simple y sencillamente no investigan nada. Y sé que algunos dicen, ¿para qué hay que hablar de esto? I have to. Tengo que hacerlo. Tengo que enseñar a la gente lo que esto es, lo que esto significa. Dice claramente que la iglesia es la columna y el sostén de la verdad. Dice que ahí está en la iglesia. Columna y sostén de la verdad. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué debo de hacer yo? Si la verdad es una arma, entonces, ¿qué debo de hacer yo para poder llevar esto a cabo? Miren, ese mismo versículo, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, si me atraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Dice que en la iglesia se debe de enseñar la verdad de la palabra de Dios. Amén, iglesia. La verdad de la palabra de Dios, porque sobra gente en cualquier iglesia que diga, ya me di cuenta de la verdad. Pero no es de eso que estoy hablando. De eso hay en todos lados. Son los reporteros espirituales. Estamos hablando de la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué me dice la verdad a mí? A mí la verdad me dice, en el principio creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. No dice, y los creó ellos. ¿Pero qué te está enseñando la sociedad? No, you have to be careful how do you talk. Yo creo que cada quien tiene su derecho de opinar. Pero creo que lo más fuerte es cuando la opinión de una persona está basada en la palabra de Dios. En la palabra del Señor. Y no solamente es eso. Nuestra sociedad está siendo trabajada con una filosofía socialista. Lo que pasa es que la gente, cuando no ha leído de socialismo, no tiene ni idea de lo que se habla. Hay cosas irónicas en este mundo. China es una nación comunista con una economía capitalista. Y solo son bombardear en el socialismo contra el capitalismo, pero China es una economía capitalista. Columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es lo que debo de hacer con esta, para entender lo que la Biblia habla de la verdad? Y se lo voy a decir rápido en el tiempo que me queda, no se preocupen, no me voy a pasar como el domingo pasado. Salmo 119. ¿Sí estoy comunicando algo, iglesia? Y por favor, y si hay algo que no entiende, pregúnteme. Me puede preguntar, me puede hacer preguntas. No vaya a cambiar el mensaje ahí por otro lado y decir cosas que yo no estoy diciendo. Pregúnteme. Y con mucho gusto hablamos. Salmo 119, casi al final, versículo 160. Un día de esto vamos a predicar en el Salmo 119. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir versículo por versículo. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecen para siempre. Tus justas ordenanzas, dice, la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecen para siempre. En ese mismo tema, segunda de Timoteo, regresemos a la carta de Timoteo, segunda de Timoteo, en el versículo 3, capítulo 3, perdón, versículo 16, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura. Una vez más, toda la escritura. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñarnos lo que, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. No solo una parte de la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo primero, en cuanto a que la iglesia es el fundamento y la base de la verdad, lo primero es que debo de aceptar completamente la palabra de Dios como verdad. Uno de los problemas que tenemos en los seminarios y la teología de este tiempo, que la discusión que se lleva más es si lo escribió, no lo escribió, si lo agregaron, no lo agregaron, si existía en esto el original o no existía, si lo dijo, no lo dijo, y total que se vuelve aquello y se sale completamente de la revelación. La palabra dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y debo de aceptar la palabra de Dios enteramente como la verdad, como la verdad. En ese mismo pasaje, en ese mismo libro de 2 de Timoteo, pero en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, perdón, 1 de Timoteo capítulo 2, disculpen. En el versículo, ya me lo confirmo aquí. No, vámonos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice de esta manera: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que aplica correctamente la palabra de verdad. Que aplica correctamente la palabra de verdad. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Se dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Lo segundo es que nosotros debemos de manejar con precisión la palabra de verdad. Debemos de saber aplicarla, debemos de saber interpretarla, debemos de hacer una exégesis correcta de interpretación bíblica. No debo de forzar mi opinión en el texto, sino que el texto debe de influir en mi opinión. Esa es una exégesis correcta. Eso significa, ¿verdad?, de que voy a tener ese acercamiento correcto, esa interpretación correcta. En 2 de Pedro capítulo 3, en el versículo 16, dice de esta manera, hablando de las cartas del apóstol Pablo, dice: asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en los cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Para su propia perdición. Les he dicho dos cosas al momento en cuanto a la iglesia como columna y fundamento de la verdad. Lo primero, debo de aceptar enteramente la palabra de Dios como verdad. Lo segundo, debo de manejar con precisión la palabra de Dios. La interpretación bíblica, cualquiera, ya sea si mi enseñanza es estoy exponiendo algo, si estoy meditando en un texto y estoy expandiéndolo aquello, siempre tiene que tener una interpretación correcta, para no torcer lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6 nos habla de lo tercero, que voy a hablar de las cuatro cosas que le estoy diciendo rápido. Lo tercero, versículo 6, dice: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros. Diga conmigo: por amor a vosotros. Dice: para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. A no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. El apóstol Pablo está hablando aquí acerca del apostolado, hablando de que Dios es el único juez, y él se puso como ejemplo, él juntamente con Apolo, y dice que la razón por la cual él habló en sentido figurado tenía un propósito: para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito.
Hay mucha, y lo digo con todo respeto, y por eso no necesito yo mencionar nombres ni nada, pero hay mucha predicación de motivación personal, donde la meta es, we want to make you to feel good. No necesitas hacer ningún cambio. You don't need to make any changes. You are good. Sí, yo sé que esto y lo otro, aquello, no, you're good. Cada quien puede tener su estilo. Pero todo predicador del evangelio ha sido llamado a predicar la verdad de las Escrituras. Hay verdades que nos van a sentir bien. Son más que vencedor a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, es claro que eso no solamente me hace sentir bien, es una realidad, es una verdad. Soy más que vencedor, somos victoriosos. No somos víctimas, somos victoriosos. La Biblia dice que somos victoriosos, no que somos víctimas. Pero sin embargo se nos quiere vender una mentalidad de víctimas. La palabra habla claramente que el apóstol está diciendo para que aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Tenemos que enseñar la palabra. Dice, para que nadie vaya más allá de lo que está escrito. Lo tercero es de que la palabra de verdad debe de tener prioridad sobre la experiencia. Debe tener prioridad sobre la experiencia. La palabra debe de tener prioridad sobre la experiencia. Les menciono dos pasajes bíblicos, no los vamos a leer, solo apunten la cita bíblica. El primero, solo ese creo que voy a leer, sí. El primero está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Se recuerdan que fue Pedro, Juan y Jacobo que estuvieron en el monte de la transfiguración? Ellos fueron los únicos tres que vieron a Jesús transfigurarse. Transfiguration means que Jesús resplandeció y se volvió más, era una luz blanco completamente resplandeciente. Jesús se transfiguró delante de ellos y los que presenciaron eso fue Pedro, Jacobo y Juan. Él tuvo esa experiencia, pero él en el versículo 16, miren lo que dice de segunda de Pedro 1, versículo 16 dice: pero cuando dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Noten ustedes, el apóstol Pedro dice, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Fábulas ingeniosamente inventadas. Dice, sino que nosotros fuimos testigos oculares de su majestad. El apóstol Pedro dice, yo estaba ahí, yo vi eso. Versículo 17. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Dice, nosotros lo vimos, nosotros escuchamos, nosotros vimos todo lo que está pasando. Versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien
en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. El apóstol dice: sí, lo vimos transfigurar, vimos su gloria, vimos su resplandor, escuchamos la voz del Padre, fuimos testigos oculares, lo oímos, lo vimos. Sin embargo, tenemos algo más poderoso: la palabra profética más segura. Aquí no está hablando de profecía, está hablando de lo que proféticamente se había dicho y se ha escrito en la palabra. Dice: a la cual hacéis bien en prestar atención. En prestar atención. Porque si no le prestas atención a esa palabra, a lo que le vas a prestar atención son a fábulas ingeniosamente inventadas. El otro ejemplo es cuando Jesús cuando habla acerca de su bautismo, cuando habla acerca de la experiencia que el Señor tuvo. Voy a tener que leerlo rápidamente. Eso está redactado en Juan capítulo 12, en el versículo 28. Dice de esta manera. Voy a leer desde el 27, cuando el Señor dice: ahora mi alma está angustiada. Es Juan 12. Dice: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Es Jesús hablando. Mire lo que está diciendo Jesús: ahora mi alma está angustiada. ¿Alguien alguna vez ha estado en angustia? ¿Alguien alguna vez ha sentido: Dios mío, qué pasa en este mundo? Parece que todo se va a acabar, parece que no hay salida. O estás en una situación de angustia, te sientes angustiado. Jesús dice: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Jesús está diciendo: ¿qué es lo que voy a hablar mientras mi alma está angustiada? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Jesús está diciendo: estoy angustiado. Bien puedo decirte: Padre, que no se dé esto conmigo, pero hay una razón, hay un propósito. Puedes decir: hay una razón, hay un propósito. Puedes decir fuertemente eso: hay una razón, hay un propósito. El Señor aquí está diciendo: para esto he venido, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica, dice, tu nombre, glorifica tu nombre. Dice: glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. ¿Qué es lo que vino? Una voz del cielo. Y esa voz del cielo habla y dice: y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Nota esto: una voz del cielo habló: y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Versículo 29. Por eso la multitud que estaba allí y la oyó. ¿Qué es lo que oyeron? Oyeron la voz. Oyeron la voz. Decía que había sido un trueno. Otro decía: un ángel le ha hablado. Aunque habían oído, no habían entendido. Aunque habían oído la voz, cada quien tenía su opinión. Fue un trueno. No, un ángel le habló. Solo Jesús estaba oyendo correctamente que el Padre estaba diciendo claramente acerca de él: y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Aquí es un ejemplo claro de cómo uno puede escuchar la experiencia que uno puede estar teniendo. Puedes estar pensando que es un ángel, puedes estar pensando que es una experiencia, pero hay algo más que Dios te está diciendo que necesitas oír. Que necesitas oír. Y lo último, encuentro en el Salmo 119. Aleluya. Vamos al último punto. Amén. ¿Cuántos están alegres? Vamos a revisar sus nombres en la próxima lista. Salmo 119, versículo 162. Mire cómo dice la Biblia de las Américas: me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. ¿Alguna vez te has encontrado dinero? ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso, que te encontraste dinero? Te pregunto, ¿alguna vez has encontrado dinero? De pronto
Fue en la calle, de pronto en algún lugar, de pronto andabas necesitando dinero y estás preparando la ropa de pronto para lavarla y metes la mano. Y aquí está esto. Y uno no se pone triste, ¿no? Uno no se pone a llorar, le da tristeza eso, sino que dice, aquí el salmista dice claramente, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Lo número 4 y último es que debemos de tener amor por la verdad de la palabra de Dios. Debemos de tener amor por la verdad de la palabra de Dios. Hasta el momento les he dicho otras cosas acerca de la iglesia como columna y fundamento de la verdad. Número 1, debemos aceptar la palabra de Dios enteramente como la verdad. Número 2, debemos de manejar con precisión la palabra del Señor. Número 3, debemos de comprender que la palabra de verdad debe tener prioridad ante la experiencia. Mi experiencia es una cosa, pero ¿qué dice la palabra? La palabra es lo que debe tener prioridad. Y lo último es que debemos de tener amor por la verdad de la palabra de Dios. Así como dice aquí, me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. De pronto alguien puede decir, pero pastor, ¿por qué usa tantos versículos? Pues, ¿qué quieren que les diga? ¿Mi opinión? Y obviamente cuando estoy hablando de algo, estoy haciendo la interpretación del pasaje, pero te estoy mostrando lo que el pasaje dice. Aquí vemos al rey David que él caminó, el salmista David caminó en esa victoria porque se alegraba en la palabra de Dios como alguien que descubre un gran tesoro. Amén. La palabra es un gran tesoro. Mis amados, tenemos que amar la verdad de una manera poderosa. Segunda Timoteo, capítulo 4. Yo sé que les dije que era el último versículo, el otro, pero este sí es el último. Capítulo 4. Vamos a la Nueva Versión Internacional, ahí lo vamos a ver, ahorita les digo el versículo. ¿Por qué debemos nosotros de reflexionar en la verdad de Dios? ¿Por qué pienso yo? Y no solamente pienso eso porque me baso en mi propia opinión, sino viendo la historia de la humanidad. ¿Por qué es tan peligroso permanecer callado? Yo entiendo, cuando uno no comprende nada, mejor no opinar, porque va a salir uno diciendo un disparate. Pero cuando tú has comprendido algo, ¿se recuerdan la reina Esther? En ese momento no había sido ella reconocida, pero quien estaba con ella, Mardoqueo, su tío, lo estaba aconsejando y le dice, si tú guardas silencio hoy, si tú te quedas callada hoy, quiero que sepas algo, le dijo. Dios va a levantar a alguien. Dios va a levantar a alguien para que llegue la salvación, para que se dé lo que se tiene que dar. No, iglesia, no te estoy diciendo, yo en ningún momento le estoy diciendo todos los miembros de Iglesia Coinonía a pelear. No. Hay personas que no vale ni la pena responder porque la ignorancia les sale por los poros. La cuestión es, ¿vamos a creer en la palabra de Dios o vamos a ir con la corriente? Quiero que sepan algo. Hay personas que no opinan nada porque en el momento que opinan perderán sus trabajos.
Y es mejor. Pablo está hablando a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, y le dice lo siguiente. Y esto es preocupante. O vamos a leer desde el versículo 1. Discúlpame, pon el versículo 1 por favor. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino. ¿Puedes poner el piano por favor, hijo, para que se escuche? En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Hay un encargo que se nos ha dado. Amén. Algo se te ha encargado. There is something that you have to carry on. Predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Versículo 3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, yo, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. El apóstol le dijo a Timoteo, en el tiempo difícil tienes que predicar el evangelio. Tienes que predicar el evangelio. Vamos a tomar de la comunión en este momento. ¿Puedes hacer por favor que el piano salga el sonido acá? No está saliendo. Quiero que te prepares ahí donde estás. ¿Tienen todos su copa? Si hay alguien que no tiene su copa, por favor, de pronto entraste. Y si necesitas, por favor, ahí donde estás, levanta tu mano para que algún ujier te pueda dar. Aquí hay una persona al frente, por favor. Además, no puedo. Ustedes a veces no tienen idea por qué les pregunto, ¿veniste al servicio? Porque cuando uno se sienta allá, lo que veo son 4 luces. Amén. Espero que la palabra les haya edificado. ¿Cuánto les ha edificado la palabra? Y mi deseo, iglesia, es que en nosotros crezca un amor por la verdad. Que seamos gentes pensantes. No necesariamente todo lo que nos dicen en este mundo, sí hay que hacerlo, hay que pensar. Hay que siempre hacerse preguntas uno. Vamos a tomar este momento para orar. Si hay alguna persona enferma, yo quiero que sepa esa persona que el poder de Dios, la vida de Dios está presente. Lo puedes experimentar en tu vida, lo he estado experimentando en mi vida. El poder sanador de Dios, la vida de Dios en uno. Así que en el momento que oremos, si tienes algún familiar enfermo o si estás sufriendo alguna dolencia, alguna situación, quiero que sepas que hoy es tu día. Amén. Hoy es tu día para que ese toque de Dios se dé sobre tu vida. Le puedes decir a alguien que está a tu lado, hoy es tu día. El apóstol Pablo
Está escribiendo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, y dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional a ustedes. Dice: lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, dice, tomó pan. Dice que la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. El apóstol Pedro, haciendo mención de esto, habla las palabras del profeta Isaías, que nosotros por sus heridas fuimos todos sanados. Cuando Cristo entregó